que de la jornada que se pacte bajo este contrato, 6 horas diarias, por ejemplo, decía el estatuto anteriormente que el tiempo efectivo de trabajo tenía que ser de trabajo el 75% de esas 6 horas y el 25% restante obligatoriamente va a recibir formación. Y sin embargo ahora ese 75% lo amplían el segundo año que te puedan contratar de esta manera al 85% de trabajo efectivo y el 15% restante de formación. Con lo cual se ve muy sutilmente, o sea, en percepción muy cortita, porcentualmente el 75-85 es nada, pero suma agravantes. Suma demorar y tener a las personas jóvenes contratadas de una manera mucho más económica. A todo esto con las bonificaciones que tienen. Porque luego ahora, contarán mis compañeros, el contrato estrella que se han inventado, que es el primero que aparece, por cierto, cuando ves el Real Decreto Legislativo de Derechos Laborales. Y el primer tijeretazo que meten es la invención de un nuevo contrato, que se llama, su nombre es Apoyo a los Emprendedores. Con esto ya, o sea, contrato de apoyo a los emprendedores ya daría para estar hablando un buen rato. Bien, pues en ese contrato para emprendedores, sin explicarlo porque ahora lo oiréis, aparece también la persona que tiene menos de 30 años, cuando es contratada, ese joven de menos de 30 años, a la empresa se le da una bonificación de 3.000 euros. Con lo cual, quiero resaltar que a la parte empresa sí que se le bonifica con mucho dinero el contratar a un joven o una joven de 30 años hacia abajo, o menor de 30 años. Y sin embargo, los laborales que se le pueden hacer hasta a una joven o joven de 30 años, esas condiciones no se le mejoran, sino que se extiende el tiempo por el que se le puede contratar y se acorta el tiempo, el segundo o tercer año de contratación de los 3 que puede estar, se le acorta como tiempo de formación y se le exige más tiempo de trabajo efectivo. Esto así, sin hablar luego de la flexibilidad y la libertad horaria, sin hablar de la libertad que tiene el empresariado para fijar o alterar horarios de los que se hayan pactado. Siguiendo con esto, voy a hablar ahora de los permisos. Hablo ahora de los permisos porque tiene que ver mucho, y yo quería centrarme mucho sobre el tema de la conciliación personal, familiar y profesional. Bien, pues en el tema de permisos, dice, por razones de guardia legal de cuidado de un menor de 8 años o de una persona discapacitada psíquica o físicamente, antes de la reforma, como trabajadores, nos podíamos reducir proporcionalmente la jornada. Y esa jornada lo vais a ver quizás, para no escucharme a mí y también ver la reducción por cuidado de menores. ¿Veis? Antes el estatuto hablaba de la reducción de la jornada y esta se podía acumular en días, en semanas o en meses. Y sin embargo ahora exige que la reducción sea diaria. ¿Cómo? Claro, y esto está porque está pensando no en personas enfermas o discapacitadas a las cuales tengamos cuidado, sino creo que se queda solo que está pensando en los supuestos de los niños, del horario escolar y de niños y niñas menores de 8 años. Entonces, ahora tenemos que diariamente ajustar la jornada a una reducción de media hora, por ejemplo, o de 1 hora, pero diariamente, no acumular, como podíamos hacer antes, a días. Esto, de una manera muy... trastoca mucho, altera y puede alterar mucho el orden o la organización familiar que tú tengas en tu casa o con el resto de familiares, porque también conocemos y sabemos que entre hermanos algunos nos ponemos de acuerdo para que cada día cada uno se haga cargo de cuidar a su familiar. Y esto nos va a impedir mucho, junto con el contrato a tiempo parcial, que también sufre ahí un ataque muy directo, a que podamos conciliar, a que podamos organizarnos nuestro tiempo libre y no de trabajo, para el cuidado de hijos y hijas menores de 8 años o de personas enfermas discapacitadas que tengamos en casa. Quería hacer referencia también a las jornadas. Es decir, se ha creado, el artículo dice literalmente que la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 5% de la jornada de trabajo. Y
Y he creado así un supuesto práctico que sería el siguiente. Si tenemos una jornada anualmente, tenemos una suma de 1.700 horas, por ejemplo, todo esto es todo lo que trabajamos durante un año, a 1.700 horas de trabajo le aplicamos un 5%, que es lo que está diciendo este artículo, se nos quedan 85 horas. Y lo que se pretende con este artículo es dejar al empresariado la capacidad de disponer libremente de 35 horas para alterarnos nuestra jornada. Y de hoy para mañana, te digo, te quedas a trabajar 1 hora más o 2 horas más, y si lo quieres, lo tomas, y si no, la no aceptación de esto ya es una causa de despido. Tú luego podrás ir o no a reclamar, pero si te niegas, si no lo haces, trastoca todo lo que tengas que trastocar y te quedas 2 horas más. Y esto es un grave atentado también a los horarios y a la distribución de la jornada. Y aunque luego se derive a negociación colectiva, cualquier negociación, lo que está claro es que esto no es negociable. Esto lo dice la ley, por lo tanto en ningún convenio se va a poder quitar esas 80 en este presupuesto que tocamos 1.700 anuales, estas 85 que pertenecen al empresariado, son de él y son innegociables en convenio colectivo. Claro, si alteramos jornada y alteramos horarios de un plumazo, pues pensando, porque claro, todo esto, a ver, hasta este momento que la ley lo indica, existía en la práctica lo mismo, es decir, una bolsa de horas que se pactaba en negociación colectiva, en convenio colectivo, porque ciertos sectores sí que requerían, por la producción que se hace a lo largo del año, requerían de disponer unas horas más, aparte de las extraordinarias. Es decir, que el empresariado tuviera una cantidad de horas a libre disposición de él. Pero esto se pactaba en un convenio colectivo y en convenio colectivo se ajustaba al sector y se negociaba con la representación sindical, con los delegados o con el comité. Y esto salta de todos esos límites. Y esto, si se hace mal uso, porque vamos a ver, todo el comentar estos supuestos es el mal uso o abuso que se puede hacer de la norma. Porque claro, si quieren ir a por alguien, a por algún trabajador, con estas irregularidades, con estas alteraciones de horario, con la añadidura de horas extraordinarias y con esta flexibilidad, entre comillas, laboral, tienen muchos más instrumentos para seguir desarrollando el acoso laboral o sencillamente tirar o deshacerse de gente que no les interesa, para nada. Por ejemplo, el contrato a tiempo parcial es un contrato que se puede hacer por días, horas o años, unas cantidades de horas. Este contrato a tiempo parcial hasta ahora no podía combinarse con la exigencia de horas extraordinarias y ahora el Real Decreto introduce horas extraordinarias. ¿Qué ocurre en la realidad? En la realidad tenemos sectores muy feminizados, limpieza por ejemplo, ya en los servicios jurídicos están llegando los casos. Pues señoras que ya tienen una mediana edad, unos 50 años, que normalmente acusan ya de una artrosis o de una artritis y que esto cíclicamente tiene unas bajas, ¿no? Unos tiempos de baja. Son sectores mayoritariamente feminizados. Son contratos a tiempo parcial. Si a eso le añades horas extraordinarias, ya estamos incidiendo en la conciliación, en la organización de la vida personal y laboral. Y además contra sectores feminizados, es decir, ¿qué ocurre? Yo lo hablo por el tema de mujer, porque si ya teníamos contratos muy precarios, ya disfrutábamos, entre comillas disfrutar, de una contratación muy precaria, y ahora se va a extender al sector masculino, ya no se va a quedar solo en el femenino. Si a esto le añadimos el sumatorio de horas extraordinarias que a ti te pueden decir de hoy a mañana o a la semana que viene, hazme horas extraordinarias, y te tienes que reordenar tu vida, y si dices no, es causa de despido. Y si dices sí, reordénate tu vida. Entonces, de una manera muy sutil, no sé si lo captáis, se está restringiendo, se está poniendo la argolla y se está restringiendo las condiciones laborales de contratos que ya de por sí son muy precarios, ya son muy precarios. Y el otro asunto que quería comentar es el de la clasificación profesional. Mirad, esto es muy importante. Todo esto
A ver, lo indico pensando muy mal, pensando que se vaya a abusar, a que realmente esto sí, porque un buen empresario, una buena empresaria, pues ya sabemos, eso de bueno entre comillas, ¿no? Pero ya sabemos que se debe venir. Pero vamos a pensar que son perversos, ¿no? Y que son muy sinvergüenzas y muy truanes, que aquí en esta ciudad y comarca lo sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que nos quitan la categoría profesional. A ver, tenemos un grupo profesional, agrupa distintas profesiones. Por ejemplo, cocina, el sector hostelería. Pues tienes el pinche, el cocinero o cocinera, el ayudante, ya tienes 3 puestos de trabajo. Pues en estos momentos la reforma lo que nos dice es que el empresariado podrá directamente con el trabajador acordar en el contrato de trabajo el grupo y hacer un contrato de trabajo en base al grupo profesional. Al grupo profesional. Es decir, que si yo entro en una cocina, mi contrato dentro del grupo profesional, por ejemplo, mirad esto. Es que mira, todo esto son funciones y puestos de trabajo. Todo eso es un grupo profesional. Y dentro están las categorías. O sea, una categoría es dependiente de segunda, otra ayudante de cocinero, otra ayudante de conserje. Y tú entras a trabajar y te hacen un contrato. Y hoy, el Real Decreto dice que a ti no se te va a contratar de ayudante de cocinero, sino de todo ese grupo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti te pueden estar moviendo, a cualquiera nos van a poder mover de puesto de trabajo. Aunque yo siga cobrando, si cobra más el ayudante de cocinero que la camarera de pisos, aunque cobre más, a mí me obligan y me pueden obligar a ser camarera de pisos cuando yo soy cocinera. Y ese cambio ya degrada al trabajador y trabajadora. De entrada intimida, degrada y atenta contra la dignidad. Y ya sabemos lo que pasa cuando vamos a trabajar y somos agredidos. Esto puede tener unas consecuencias psicológicas